Así que, Elena, cuando quieras. Muchas gracias por estas palabras. Hola, buenos días a todo el mundo. Es un gran placer estar aquí y colaborar con ELPA, que ya hace tiempo que lo voy haciendo y esto es muy importante para mí. De hecho, es un tema muy importante, el tema de la prevención del NAFLD y las estrategias de educación en Europa. Esta es lo que vamos a hablar. Por cuanto con los factores de riesgo para el NAFLD sabemos muy bien cuáles son. Esto ya se ha discutido anteriormente y la mayoría están relacionados con comida y otros con la falta de actividad física. Y estos dos elementos, en la mayoría de los casos, conduce a NAFLD. Sabemos que la prevalencia de NAFLD en niños es bastante baja, un 7%. Y esto confirma la gran importancia que tiene esto. Hay pacientes NAFLD que incluso son delgados, pero en términos de salud pública hablamos siempre de obesidad. El problema es la obesidad y nos tenemos que concentrar en las medidas de salud públicas. Y esta es la plaga de este siglo, la verdad. Y la prevalencia de la obesidad infantil o del sobrepeso infantil de 2016 a 2017, si veis así en un espacio de pocos años, un cuarto de los niños tienen sobrepeso, son obesos. Y cuando los niños crecen y después tienen 10, 11 años, veis que un tercio de los niños tienen sobrepeso o son obesos. Así que es un gran problema. Porque sabemos que el 80% de los niños que son obesos en la adolescencia después serán adultos con obesidad. Así que, ¿qué políticas tendríamos que tener para prevenir el NAFLD? Tendríamos intervenciones que tendrían que tener lugar y sobre todo la actividad física de la que ya hemos hablado. Y los niños son especialmente susceptibles a las influencias porque tienen una apetencia mayor para el azúcar. Se puede cambiar, es fácil cambiar el estilo de vida en un niño. Y cambiar pequeñas partes, quizás no todo, pero unas partes en un adulto es más difícil cambiar. Una política importante es que se necesitan esfuerzos para prevenir la obesidad infantil. Y esto se puede hacer a través de distintos mecanismos que incluyen los impuestos y la regulación de los anuncios, porque son muy eficaces y son necesarios que se apliquen. Por ejemplo, un ejemplo en la escuela, había un impuesto con las bebidas endulzadas con azúcar y fue muy impresionante como en el mes siguiente se había mostrado una disminución importante del consumo de estas bebidas.
siempre es más difícil ver la prevalencia de la enfermedad. Así que primero intentamos aplicar medidas para disminuir el consumo, pero en los años venideros podremos ver la prevalencia de la enfermedad. Estamos preocupados de que ya en 2010 hicieron un conjunto de recomendaciones sobre el marketing de los alimentos y las bebidas no alcohólicas para niños. Es muy interesante, un documento muy interesante. Pero ahora, claro, no os voy a mostrar todas las recomendaciones, pero es para restringir el marketing de la comida y de las bebidas alcohólicas y de las bebidas endulzadas con azúcar. Y las comidas, sobre todo, con un alto contenido en grasas saturadas, azúcares y sal. Claro, los niños esto pues les gusta esto y tiene que estar restringido. Después está el tema del etiquetado nutricional. Esto tendría que estar, esta información, sobre una forma mucho más, un estándar. Y se tendría que utilizar un formato como de semáforo, o sea, por colores, para ver si la comida, los componentes son saludables o no. Y claro, esto depende. Pero claro, hay pacientes que comen mucho y dicen, bueno, pues como tengo que comer mucho o no. Bueno, depende, hay que tener un equilibrio de los nutrientes y de todo lo que uno toma. Y cuando intentamos regularlo, bueno, pues no es fácil, no es blanco o negro. Y hablamos de impuestos en comidas y de subvenciones. Tenemos políticas fiscales sobre las dietas. Me gustaría hablar de que sobre el consumo de grasa hay medidas muy claras para reducir el consumo por un 7%. Cuando las compañías saben que el impuesto es alto, pues entonces reducen el contenido. Por lo que hace referencia a las subvenciones, ¿qué es lo más efectivo? ¿Qué es lo más eficaz? Subvenciones para una ingesta de productos saludables, pues en fruta y en verduras son los impuestos. Por ejemplo, en los países mediterráneos tenemos acceso a productos que en otros países son caros, y incluso en Estados Unidos. Así que tenemos que mirar el hecho de que siempre es más fácil ver el efecto en el consumo que el efecto en el cuerpo. Se tarda más. También me gustaría hablar sobre la educación. ¿Cuál es el papel de las escuelas en la prevención del NAFLD? Las escuelas presentan un ambiente apropiado para promover estilos de vida saludables y necesitamos unas intervenciones que se apliquen de forma fácil, adaptadas y diseñadas para promover estilos de vida saludable. Los programas en la escuela tienen que estar integrados en el plan de estudio, en las estructuras de la escuela y en las políticas de escuela que estén de acuerdo con los objetivos del plan de estudios para que sean aceptables para los trabajadores. Este estudio es de Public Health de este año.
Y es importante aplicar este tipo de programas. Y la capacidad que los trabajadores tienen de hacer estas actividades son muy importantes y ya están en marcha. ¿Por qué tienen que intervenir las escuelas? Porque son cruciales en la prevención de la obesidad. Allí hay mucho potencial para influenciar en los niños, en el comportamiento, en la actividad física, y pueden llegar a grupos grandes de niños, y es muy importante entre la población tener programas que se puedan distribuir en toda la población. El mensaje en la escuela es que se puede llevar de la escuela a casa para que también se aplique en la familia y en todas las partes. En todas partes. A veces, claro, los niños cuando llegan de la escuela a casa con un mensaje de la escuela, pues esto tiene un efecto importante. Así que es una mezcla de todo, la escuela y el apoyo de los padres. Una comida en la escuela, sí, hay que comer. Y reforzar que estas comidas tienen que ser saludables. Claro, el sabor de los productos a veces es un poco conflictivo. Si tienes productos con sabores diferentes, al final te acaba gustando. Claro, a veces un azúcar muy refinado pues es muy bueno, pero claro, no es saludable. Así que la Comisión Europea hizo este informe sobre cómo promover el consumo de verduras y de fruta, y tiene estos tres componentes: la educación, el ambiente y los padres. Bueno, ahora no iremos con todos los detalles de este informe, pero es muy interesante. Por ejemplo, si veis aquí, en los 21 países miembros, aquí veis el consumo de grasa en los niños. Solo de 30 a 40% de los niños y niñas comen por lo menos una parte de fruta o de verdura al día, y esto es bastante impresionante, creo. Primero hay que saberlo y después tienes que cambiarlo, claro. Y ahora os mostraré un ejemplo de lo que estamos haciendo en Portugal, una iniciativa de nuestro grupo de la Universidad de Lisboa, y se llama Sintra Crece Saludable. Sintra es una ciudad cerca de Lisboa, y lo que hicieron es que fueron un proyecto de intervención de una investigación participativa a nivel comunitario en escuelas de primaria con niños y niñas, y integra ciclos de evaluación, planificación, intervención para promover una salud nutricional mejor y prevenir la obesidad infantil. Los objetivos son tener un modelo de vida saludable, evaluar su impacto y después divulgarlo. Aquí tenemos las intervenciones: salud en la mesa, actividad física y el entorno en la escuela con respecto a los alimentos. Aquí son unas imágenes de lo que hemos hecho en las escuelas: mostrar a los niños la comida y juegos divertidos con la comida. Después hay la aprobación en muchas escuelas y los documentos que se envían a las familias y a las escuelas. Todo el mundo lo aceptó, y un resultado fue durante un mes. Todas las escuelas ofrecían un snack
saludable a los niños. Y las familias lo aceptaron. Y después hubo un grupo control que no hizo esto. Así que después se evaluó y se vio que la ingesta de energía por la mañana en el grupo control y en el grupo de intervención. En el de intervención tuvieron un snack por la mañana y el porcentaje era menor en este grupo comparado con lo de antes. Así que solamente es para mostraros que sí que es posible. Claro, es cuestión de tiempo, dinero, etcétera, pero también las escuelas están interesadas en estos proyectos y políticas. Así que, ¿qué agenda necesitamos? A nivel político necesitamos políticas que puedan cambiar los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida. Tenemos que influenciar el presupuesto para la investigación. Tenemos que influenciar las prácticas de asistencia sanitaria y aumentar la concienciación de este problema, no solamente de obesidad, sino también de NAFLD. Pero bueno, ahora la obesidad es lo que ahora prevalece. Y aumentar concienciación en la Facultad de Medicina. También en la atención primaria, endocrinología, medicina interna, cardiología y en las escuelas entre los padres y los niños. ¿Y quién puede ser influencial? Las asociaciones de pacientes, como por ejemplo ELPA o otras, y grupos de pacientes, sociedades científicas, sociedades que tienen que ver con el hígado y fundaciones como ISEL, colaboraciones con otras sociedades, asociaciones, iniciativas como la Comisión ISEL Lancet sobre la enfermedad hepática en Europa y ONGs que tengan habilidades de defensa. Es difícil convencer a los legisladores porque están bombardeados por diferentes asociaciones con diferentes aspectos, políticas por aquí, políticas por allá, y tenemos que centrarnos en esto. También tenemos que promocionar meetings con legisladores para aumentar la concienciación. Esto fue en 2017 en el Parlamento Europeo y este fue más reciente, enero de este año, con la Comisión Europea, con Carlos Moedas, que está muy interesado en el problema y nos centramos en esto. Para finalizar, me gustaría hablar de nuestras declaraciones políticas que se publicaron hace poco. Y básicamente es lo que he estado diciendo ahora. La obesidad está alimentando el aumento de NAFLD en Europa. Y esto viene con un coste económico muy alto. Es diferente en función de etnias, sociedad y del estado económico. La obesidad, pues medidas importantes son políticas de salud pública, restringir anuncios y marketing para niños sobre las bebidas endulzadas con azúcar, comidas procesadas industrialmente que son altas en grasas, azúcar y sal, medidas fiscales para desincentivar el consumo de estas bebidas y la legislación para mejorar el etiquetado de los productos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Vamos un poco tarde, pero bueno, si tenemos una pregunta y haremos la pausa. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo una.
granted one wish from the genius of EU policy, what would be the number one ¿Cuál sería measure or policy la medida que nos podrías recomendar, así, una medida para prevenir el NASH? Este tema de los impuestos es muy importante. Claro, el precio marca la diferencia en el consumo y el acceso al marketing. O sea, es difícil para mí elegir. Con ELPA, pues, tuvimos también el contacto con los medios de comunicación y ver un poco, determinar el número de horas que los niños pueden ver en la tele, ¿no?, sobre marketing, etcétera. Pero hay un problema porque, claro, hay ahora anuncios que están en las redes sociales y esto es muy difícil regular. Podemos cambiarlo un poquito. Desde la Unión Europea, pues, aceptamos la regulación de esto, pero claro, una cosa es la televisión, los periódicos y otra cosa son las redes sociales. Los niños, claro, ahora pasan más tiempo con las tablets que no viendo la tele, ¿no? Ahora es distinto. Pero claro, si paramos los anuncios en la tele, pues todavía tienen acceso y tienen mucho bombardeo.